Muchas gracias. Bien, doctor. Este, eh, el audio se le escucha bien. Y yo estoy escuchando bien. No sé si es que me escucharán bien ahora. Bien, doctor, muy buenas noches. Le saluda Constantino Parisela Huancoyo. ¿Me escucha, doctor? Perfecto. Yo los estoy escuchando perfecto. Muy bien, yo soy el tutor designado para este curso. Entonces, tengo el gusto de presentar a usted, a todos los presentes. Quisiera hacerle hincapié en que el doctor es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Derecho Penal por la Universidad de Friburgo, Alemania, y docente de la Academia de la Magistratura. Bien, entonces le dejamos a usted, doctor, en esta conferencia, ¿no es cierto?, tan importante como es el de delitos de minería ilegal, aspectos técnicos, ¿no es cierto?, sustantivos y procesales. Muchísimas gracias, doctor, por su participación y le dejamos a usted, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Ante todo, quisiera agradecer a la doctora Lourdes Guarachi por todas sus coordinaciones y sobre todo también a la Academia de la Magistratura, en la cual, como siempre, me siento en casa. Me siento muy feliz de poder estar con ustedes porque es a través de este método el cual podemos compartir diversas ideas. Voy a introducir el tema por media hora, voy a plantear ciertos puntos polémicos y luego vamos a ir directamente a un debate con los intervinientes que deseen o tengan a bien formular algún tipo de pregunta. Sobre el delito de minería ilegal, ya yo he dado varias conferencias. Si ustedes desean poder ahondar un poco sobre este punto en la red, pueden encontrar distintos temas de los cuales he tenido la ocasión de abordar. Por eso, en esta ocasión, quisiera abordar el tema desde una perspectiva distinta. Y esta perspectiva distinta pasa por enfocarme específicamente en los problemas más importantes de cara a la interpretación de este tipo penal. Y cuando me refiero a los problemas más importantes, no solo me refiero a los problemas de carácter sustantivo, sino también los problemas de carácter técnico y también, en la última parte, si el tiempo nos da, vamos a analizar los principales problemas de carácter procesal penal. En principio, el primer tema sobre el cual quiero abordar, y es importante tenerlo en cuenta, por eso para poder hacer esta conferencia me voy a auxiliar de esta pizarrita, como siempre, quienes ustedes ya conocen mi metodología de enseñanza, uso bastante la pizarra porque es la forma, desde mi perspectiva rápida, ágil y amena, de poder construir algo en el momento, diseñado exclusivamente para las personas que están atendiendo la conferencia, y sobre la base de las preguntas que ustedes tienen, también me permite que este pequeño instrumento de trabajo pueda ser mucho más ilustrativo. El primer tema que quiero abordar es el objeto de protección. O sea, ¿qué protege el delito de minería ilegal? ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque si nosotros vemos los delitos ambientales tienen tres grandes o tres formas de división en los cuales se encuentran estos agrupados. En primer lugar, tenemos los delitos específicamente de contaminación, los que tienen como objeto sancionar aquellas conductas que implican una afectación administrativa de gran lesividad que causa un impacto sobre el ambiente y sus componentes, de forma tal que introduce sea un agente contaminante. Dentro del delito de contaminación, lo importante es que tenemos los cuerpos receptores agua, aire, tierra, en su estado natural, y ellos son afectados con la introducción de un cuerpo receptor. Y esta introducción naturalmente puede generar un impacto sobre. Ese es el sentido, el quid del asunto en los delitos de contaminación ambiental. Después, por otro lado, tenemos los delitos contra los recursos naturales, cuyo objeto en realidad no se enfoca directamente en el valor patrimonial del objeto, sino en la preservación para la existencia del objeto. Es decir, lo que buscan los delitos contra los recursos naturales es mantener la disponibilidad del recurso en
determinado espacio, y por esa razón es que los recursos, tanto flora, fauna y específicamente uno muy importante, que son los productos forestales maderables y en sí también el bosque, son tutelados de una manera distinta a los actos de contaminación ambiental. ¿Por qué? Porque en este extremo lo que importa es la protección de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque los recursos naturales a la par son proveedores de otros servicios ecosistémicos, los cuales el ordenamiento jurídico desea mantener de forma aleatoria. Dicho sea de paso, si uno ve, por ejemplo, delitos como el delito contra el bosque, el artículo 310 del Código Penal, uno se va a dar cuenta de algo bastante interesante de este artículo. Y es que cuando fue formulado originalmente por el legislador del 91, cuando son introducidos por primera vez los delitos ambientales en nuestro Código Penal, siguiendo la fórmula ya propiamente establecida por el sistema español, nuestro sistema, cuando sanciona estas acciones, lo hace en el contexto de entender al bosque como una fuente proveedora de servicios ecosistémicos. Dicho sea de paso, uno de los servicios ecosistémicos que más se le resalta a los cuerpos boscosos es la producción de recursos hídricos. Y por eso, inicialmente, una de las agravantes que tenía este delito era pues atentar contra estos bosques que podría tener un efecto directo sobre los recursos hídricos y su disponibilidad. Bueno, después de eso también tenemos un tercer tema, siguiendo naturalmente el modelo español. Ojo, nuestro modelo se adscribe a este sistema, no necesariamente es correcto. Si uno se pone a analizar el delito de contaminación, creo que hay otros sistemas, como por ejemplo el sistema ecuatoriano, que no tiene la inspiración española en su tipificación, y desde mi perspectiva es mucho mejor, mucho más claro y evita ciertos problemas de interpretación que más adelante vamos a ver. Y este tercer sistema lo que protege son los delitos que se denominan de responsabilidad funcionarial, es decir, acciones que los funcionarios públicos en el seno de sus funciones pueden realizar que tienen impacto sobre algún tipo de entorno, sobre el ambiente en sí mismo, por la contaminación que se podría generar, o también sobre los recursos naturales, sobre ambos esquemas, ¿no? Porque el derecho ambiental es derecho ambiental y también es el derecho a los recursos naturales. Bueno, entonces, en este esquema de tripartición es interesante ver en qué se ubican los delitos, el delito de minería ilegal. Y sobre este punto, nuestro Código Penal establece específicamente que el delito de minería ilegal, específicamente el artículo 307A del Código Penal, no se ubica con los delitos funcionariales, porque obviamente quien lo realiza no necesariamente es un funcionario, tampoco se ubica dentro de los delitos contra los recursos naturales, lo cual tiene mucha importancia de cara a la interpretación típica de este delito. Y ahora vamos a ver por qué. Si no se ubica dentro de los delitos ambientales, es delitos de contaminación con mayor especificidad. ¿Y por qué se ubica dentro de los delitos de contaminación? ¿Qué implica de cara a la interpretación del tipo penal de minería ilegal que se ubique en los delitos de contaminación y no en los delitos contra recursos naturales? Que el eje, que el centro no es la protección del recurso. El centro, o lo que se busca evitar con el acto de minería ilegal, es que a través de un acto de minería ilegal, a través de un acto de minería no autorizado, se genera un impacto en el ambiente, pero no cualquier tipo de impacto ambiente, sino es un impacto de contaminación. No interesa si es que se extrae o no se extrae el recurso. Para el delito de minería ilegal, esto es llanamente irrelevante. Lo que importa, la esencia, no es la extracción del mineral, sino el efecto que la extracción, que la explotación o la exploración causa sobre el ambiente es lo que le importa a ese tipo penal. Entonces, cuando hablamos del objeto de protección, y si vemos que este objeto de protección está situado dentro del delito de contaminación ambiental y no dentro del delito contra los recursos naturales, vemos que el eje deja de ser la generación de un recurso ilegal para hacer los efectos que se podrían generar en el entorno con ocasión de la realización de una actividad ilegal como es la minería que no cumple con la autorización y naturalmente se va en contra de ciertos parámetros. Entonces, ese es el primer punto que es necesario interpretar. ¿Por qué es importante para la práctica esto? Porque es bastante importante que si uno desea sancionar a una persona por el delito de minería ilegal, es irrelevante si es que existía potencialidad de mineral o no en el caso concreto. Es decir, por ejemplo, si yo veo un lugar, veo una persona extrayendo oro, uno de los argumentos que se podría decir, y se podría, dicho sea de paso, alguna vez oí el argumento que se planteó en un determinado lugar, una determinada Corte Superior de Justicia, que se decía que como en el lugar no había minerales o no había potencialidad de mineral, pues esa acción no podría ser catalogada como una acción de minería ilegal. ¿Por qué? Porque finalmente no había un mineral que extraer. Pero
el sentido del delito de minería ilegal no se enfoca en la obtención final. Entonces, básicamente, quien sí se podría enfocar en concurso con la acción de minería ilegal es quizá el delito de hurto de minerales, pero no el delito de minería ilegal. El delito de minería ilegal, para su consumación, lo único que le importa son los 3 elementos que ustedes ya lo tienen, porque están en esta conferencia, entienden, ya lo tienen bien claro. ¿Y cuáles son estos 3 elementos interpretativos? El primero es la realización de un acto minero sobre un recurso mineral metálico y no metálico. Vamos a ver cuál es el problema interpretativo de esto. Lo segundo es que esta sea una acción, vamos a ponerlo por otro lado. Lo segundo es que esta acción sea en contravención de la normativa administrativa. Y finalmente, para que una acción sea una acción típica del delito de minería ilegal, se requiere, por último, que se genere un impacto, daño o potencialidad sobre el ambiente o componentes. También sobre la calidad ambiental o la salud ambiental. Entonces, estos son los elementos constitutivos del delito de minería ilegal. Pero antes de poder analizar estos elementos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que protege. Lo que protege es, en buena cuenta, lo que desea evitar no es la extracción del mineral, no es la búsqueda, no es el contrabando. Lo que este delito desea evitar, conforme su ubicación dentro de los delitos de contaminación ambiental, es que la acción minera no autorizada impacte en el ambiente. Lo cual es distinto, por ejemplo, si uno analiza el sistema ecuatoriano o al sistema colombiano, en el cual, dicho sea de paso, existe un delito concreto, es el delito de explotación ilegal de yacimiento minero, el cual específicamente sí sanciona a una persona, pero no la sanciona por los actos de impacto sobre el ambiente. La sanción específicamente por la extracción del mineral, es decir, por atentar contra el recurso natural, por ejemplo, el oro. O sea, acá, dicho sea de paso, en este delito, conforme nuestro sistema jurídico lo ha configurado, si estamos frente a oro, plata o cualquier otro tipo de mineral, es irrelevante. ¿Por qué? Porque la obtención del mineral no es un elemento constitutivo del tipo penal. ¿Por qué? Porque no interesa la protección al recurso natural de cara a este tipo. Lo que interesa es el impacto contaminante que la actividad no autorizada genera. Bueno, ese es un primer punto que quería analizar con ustedes, que cuál es el ámbito de protección del delito de minería ilegal. Y el segundo punto, ya yendo propiamente a los elementos del tipo penal, es la interpretación. Y específicamente el segundo escollo que yo veo sobre el delito de minería ilegal, porque esto está mal, y lamentablemente está mal, y no debió ser así, llama poderosamente la atención, sobre todo la reforma del año 2017. ¿Y qué importancia tiene que esto sea un I y no un O? Tiene muchísima importancia. Cuando vamos a ver un poco los antecedentes, el decreto legislativo 1102, que es el primer momento en el cual se incorpora el delito de minería ilegal en nuestro sistema jurídico, establece o señala específicamente que el acto minero debía recaer sobre un recurso mineral metálico o no metálico. Decía O, no decía I. Y esto no era casual, y era totalmente correcto. Porque desde un punto de vista no jurídico, sino técnico, quien hace actividad de minería metálica no hace actividad de minería no metálica, y viceversa. Por ejemplo, si yo busco mármol, no busco a la par oro. Si yo voy a extraer arena, no es que yo quiera también extraer plata. Son actividades totalmente distintas, que tienen conceptos distintos, que tienen una logística distinta. Razón por la cual el legislador correctamente, inicialmente, hablaba de un acto minero sobre un recurso mineral metálico o no metálico. Y esto era totalmente correcto. Sin embargo, algo pasó que en el 2017, en la reforma introducida por el decreto legislativo 1351, un gran genio, no sé quién será ese gran genio porque realmente es uno de estos errores que no parecen errores, sino parece que fueran directamente hechos para no aplicarse. Alguien en el decreto 1351 modificó el tipo penal de minería ilegal y donde estaba correctamente establecido que era un recurso mineral metálico o no metálico, era uno o el otro, estableció que estamos frente a un acto mineral metálico y no metálico. ¿Y qué importancia tiene esto? Muchísima, porque en esta conjunción, el I, a diferencia del O,
obliga a que la acción material recaiga de forma simultánea sobre recursos minerales metálicos y no metálicos, lo cual obliga a que si yo deseo sancionar una conducta como minería ilegal, tenga que verificar que esta acción está recayendo sobre ambos recursos a la vez. De ahí que, por ejemplo, aquella persona que está realizando actividad minera metálica, específicamente búsqueda de oro en la sierra, y que solamente está extrayendo recurso mineral de carácter metálico, y no podría ser sancionada en la práctica. ¿Por qué? Porque al extraer solo recurso mineral metálico, no estaría cumpliendo el elemento que el tipo penal establece, que establece minería metálica y a la par que uno realice también minería no metálica. Esto, naturalmente, es incorrecto, no debería ser así, desde un punto de vista técnico, debería en lugar de I estar un O. Sin embargo, la posibilidad interpretativa, pues se cierra, uno diría, no, pero bueno, fue un error del legislador. Sí, uno puede llamarlo un error, pero lamentablemente el principio de legalidad prevalece y el mensaje comunicativo de la norma es autónomo a la interpretación que uno puede atender. De ahí que este error va a tener que ser subsanado normativamente, es decir, vía una modificación, si es que no se quiere que muchos de los casos tornen en inaplicativos. Distinto es el caso, naturalmente, en casos en los cuales la minería metálica y no metálica se tornan a la vez de forma simultánea. Por ejemplo, es el caso de una persona que realiza actividad de extracción de agregados, a la par, porque los agregados se encuentran mezclados con el oro. Por ejemplo, eso es la minería ilegal que sucede en lugares como Madre de Dios. Entonces, en esos casos, definitivamente sí estamos frente a la acción típica. Pero esos casos bastante inusuales, que solamente tienen mucho sentido en la selva nacional, no se repiten en la sierra, por ejemplo. De ahí que en la sierra la situación va a ser totalmente distinta y los casos de minería metálica, si pues, perdón, si una persona, por ejemplo, saca minería no metálica, a la par también va a tener que demostrarse que esta persona está a la vez realizando la actividad sobre minería o sobre recursos minerales de carácter metálico, lo cual, como ya les expliqué hace un momento, no solo es desde un punto de vista técnico no posible, sino también es errado. Nadie hace eso. O uno saca minerales metálicos o uno saca minerales no metálicos. O uno saca yeso o uno saca plata. No sacas minerales totalmente distintos porque son logísticas distintas, son emprendimientos distintos, son características distintas, son minerales totalmente distintos. Por esa razón es que naturalmente no es correcto este cambio que se hizo con el decreto legislativo 1351. El segundo punto que me parece a mí bastante interesante que podemos abordar es la contravención a la normativa administrativa. Y es que lamentablemente hay una mala interpretación desde mi perspectiva, una interpretación bastante laxa en la cual se ha considerado por un sector, indebidamente desde mi perspectiva, que la minería que no cuenta con autorización, o perdón, que cuenta con una declaración de compromisos, el minero que está en el REINFOM, o sea, aquella persona que ya cuenta, el REINFO, que cuenta ya con una declaración de compromisos que está inserta en un proceso de formalización, técnicamente tiene una autorización. Esto es también incorrecto. ¿Por qué? El que una persona se encuentre dentro del registro integral de formalización minera, lo que hace es lo siguiente. Imagínense ustedes que quieren sacar un brevet para conducir un vehículo. Yo quiero sacar un brevet, quiero manejar mi carro y voy al lugar en el cual me van a dar el brevet, el Turing, Club del Perú. Voy y lo primero que hago es presentar una solicitud, pago mi tasa, con la cual acredito el derecho a poder ser examinado. Eso no me garantiza que me van a dar la licencia. Lo único que me garantiza es el derecho a ser examinado. Es decir, va a ir un evaluador, va a verificar si es que yo puedo cumplir o no cumplir con los requisitos para el manejo. Y después de verificar esto, este evaluador va a decir, apto. Entonces, vaya a dar la aptitud técnica y finalmente me emitirán la autorización administrativa que está expresada en el brevet de conducción. Sin embargo, yo no puedo decir por el solo hecho de que ya pagué mi inscripción en el Turing, ya tengo la autorización. ¿Por qué? Porque la autorización es el resultado final de un proceso. El acto administrativo no es la parte inicial, el acto administrativo es la parte final. Lo que he hecho con presentar una solicitud es lo que técnicamente se denomina dentro de la teoría general del derecho como un hecho jurídico o un hecho administrativo.
Pero el acto administrativo, en el caso de la minería, no es pues la presentación de la declaración de compromisos. Esa presentación de la declaración de compromisos es tan solo lo que se denomina un hecho administrativo. Es la declaración de voluntad de la persona de poder cumplir los pasos necesarios para poder ser formal en un futuro, pero no es de plano la forma a través de la cual una persona se hace formal. En segundo lugar, con respecto a este hecho administrativo, también valga la pena decir que técnicamente no es una autorización ni una licencia. ¿Por qué? Porque la licencia se llama el permiso de inicio o reinicio de operaciones, el cual, después de haber pasado con todos los trámites necesarios para poder obtenerlo, me acredita como una persona que tiene las condiciones legales para ejercer dicha condición, lo cual implica que, por ejemplo, tengo un permiso de superficie acreditado, es decir, soy el propietario o tengo la posesión bien realizada con respecto a la superficie en la cual voy a realizar el acto minero. Tengo naturalmente una concesión, tengo un instrumento de gestión ambiental. El instrumento de gestión ambiental puede ser de carácter preventivo, de carácter correctivo. No entiendo mucho que alguien haga un instrumento de gestión de carácter ambiental preventivo cuando tú ya estás haciendo la actividad. Definitivamente es algo raro que ha salido de la norma, como que fue pensada, ¿qué cosa? Para personas que recién querían iniciar la actividad minera, ¿no? O sea, si ya estás haciendo la actividad minera, lo que te corresponde, si es que quieres formalizarte es porque ya iniciaste la actividad. Era algo raro que pongas un instrumento de gestión ambiental preventivo para alguien que ya inició. Lo correcto era que simplemente hubiera existido el instrumento de gestión ambiental correctivo, pero si metieron el instrumento de gestión ambiental preventivo, es porque entiendo que de repente lo que realmente se quiso hacer con esa norma es también abrir un espacio para que nuevas personas que vayan a hacer la actividad minera también pudieran entrar dentro del reino. O sea, ampliar más la base social de aquellas personas que estuvieran en el proceso de formalización más adelante. Bueno, asimismo, también un punto interesante es, ¿qué pasa si finalmente yo no tengo el REINFO? O sea, o cuál es el problema que tiene el REINFO? Porque esto es fundamental. Técnicamente hablando, existe una distinción muy interesante entre lo que es la minería informal. Es una distinción creada, por si acaso, por la normativa administrativa pertinente, con la minería ilegal. Se dice que aquella persona que está en un proceso de formalización no puede ser interdictado. Y no es que se dice simplemente por decirlo. Esa idea nació en el decreto legislativo 1102 en la primera disposición final y transitoria. Lo mismo sucedió en el decreto legislativo 1351, el cual crea la condición de minero en vía de formalización, imposible de interdictar, imposible de tener responsabilidad penal mientras esté en el reino. ¿Qué es lo que ha generado esto? Imagínense lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si yo actividad minera, tengo que pagar impuestos, tengo que tengo que evitar que generen impactos al ambiente, porque si generan impactos al ambiente me voy preso. Tan simple como eso. Toda mina formal, si tiene algún tipo de acto de contaminante, va a tener una responsabilidad penal. Entonces, por eso se cuidan de hacerlo. Y voy a tener a la OEFA fiscalizándome de que esto no suceda. Naturalmente para minería mediana y grande, ¿no? Después, también tengo condiciones de seguridad y salud que tengo que cumplir. Si es que yo deseo, pues, hacer la actividad minera. También existen muchos otros requisitos más que encarecen la actividad minera legal. Pero los tengo que hacer porque si yo no realizo esas actividades, puedo poner en riesgo a mi gente, puedo poner en riesgo la legalidad de mis operaciones. Entonces, es caro hacer la actividad de minería, sí, pero se rentabiliza con los beneficios obtenidos por la extracción del mineral, su procesamiento y posterior refinamiento. Sin embargo, si uno es informal, desde un punto de vista económico, resulta mucho más conveniente. ¿Por qué? Y por eso es que la minería, el proceso de formación minera es un fracaso. Por lo siguiente, o sea, si yo soy informal, vamos, nadie me puede perseguir penalmente, no pago impuestos por lo bajo. Es decir, yo puedo contaminar lo que yo quiera porque estoy en proceso de formalización y el Ministerio Público no me puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el delito de minería ilegal es una especie, es un tipo específico de minería ilegal, salvo una interpretación que yo tengo en la cual el beneficio no es punible y por ende sí, aquellas personas que hacen beneficio yo sí los podría sancionar penalmente porque no estarían dentro del REINFO, pero a todo el resto de personas yo estaría en la obligación como representante del Ministerio Público de
de impedir, o sea, yo no puedo, o sea, no puedo de alguna manera u otra buscar una sanción penal contra ellos. ¿Por qué? Porque tengo la imposibilidad de interdictarlos en tanto se encuentren en vías de formalización que naturalmente yo conozca. O sea, tengo que saber que esta persona está en vía de formalización. Si yo encuentro, por ejemplo, un campamento minero y encuentro máquinas mineras funcionando y no encuentro a nadie que me diga que estoy en vía de formalización, evidentemente yo puedo interdictar. ¿Por qué? Porque estoy encontrando situaciones de flagrancia. Y obviamente cuando un fiscal ambiental va a interdicta, no es que encuentre pues a una persona que, oye, ¿sabe qué? Estoy en vía de formalización y que tengo acá mi permiso. La gente va y simplemente se escapa, porque muchas veces, dicho sea de paso, el 99% de los casos, las personas que están haciendo esa actividad lo hacen de forma ilegal, sin autorización. Y después, ¿qué pasa? Después vienen las personas y quieren decir que finalmente sí tenían autorización cuando eso no fue así. Si es que estamos frente a esta situación y una persona es formal o está en vías de formalización, debería quedarse en el lugar y exhibir precisamente su certificado de formalización, lo cual impediría que el Ministerio Público pudiese realizar una actividad, por ejemplo, de interdicción. Ahora, nuevamente, volviendo al tema, si yo soy minero informal, me doy todos los beneficios, oigan, no tengo que pagar impuestos, no realizo actos de contaminación y nadie me va a sancionar. Entonces, si yo veo, por ejemplo, y lo mido económicamente, que me cueste producir, si yo soy legal, me hago por cada onza de oro, me voy a, asumiendo que la onza de oro está a $2.000, me voy a gastar $1.000 en todo lo necesario para poder producirla y los impuestos. Pero si es que soy informal, solo me va a costar la mano de obra, los elementos que utilizo, porque el impacto ambiental no lo cargo yo, sino se lo cargo a toda la ciudadanía. ¿Por qué? Porque finalmente todos nosotros vamos a terminar pagando los impactos ambientales que genera una tercera persona. Entonces, nosotros actualmente estamos subsidiando a los mineros informales. ¿Y qué es lo que va a tener como consecuencia? Que finalmente, por ejemplo, ese oro que debía valer 1.000, no va a valer 1.000, sino va a valer 200. Entonces, el margen de utilidad es de 1.800 si yo soy informal y el margen de utilidad si yo soy formal es 1.000. Pero la diferencia es el formal tiene un conjunto de obligaciones, tiene un conjunto de responsabilidades y el informal no las tiene. Bajo esa lógica, lo que el sistema de formalización minera, tal como está diseñado desde mi perspectiva, de forma errónea, lo que está generando es un incentivo perverso. ¿Y cuál es el incentivo perverso? A que las personas se queden en el sistema de formalización, se incorporen a este sistema y no quieran salir nunca. ¿Por qué no quiere salir nunca el sistema de formalización? Porque claro, a mí si yo fuera el minero me convendría pues definitivamente estar en un sistema en el cual yo puedo contaminar sin dar responsabilidad. Puedo sacar mineral sin pagar impuestos. Definitivamente el sistema es una bomba para aquellas personas que están en él. Finalmente, un tema que me parece muy interesante, pero que nadie ha tocado, no se ha abordado de forma, desde mi perspectiva amplia, es con respecto al daño. El daño puede concretarse, como ya lo estábamos hablando, es que como daño al ambiente, daño a la calidad ambiental y daño a la salud ambiental. De estos tres elementos, el daño al ambiente, pues sí se encuentra normativizado en la Ley General del Ambiente, existe una definición bastante laxa de lo que es un daño al ambiente, discutible, pero ciertamente se encuentra presente y por lo tanto es exigible, porque la ley es exigible por todos. Con respecto a las normas de calidad ambiental, en efecto, si existe un parámetro normativo que son los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles, como ustedes bien lo saben, la imputación siempre se realiza sobre la base de límites máximos permisibles. El estándar de calidad ambiental implica la prueba necesaria de causalidad, lo que en la práctica no solo es difícil, sino es hasta en algunos casos no posible cuando existe una dispersión de las fuentes de contaminación, como es el caso del ruido. Si tú tienes una actividad ruidosa, tienes muchas formas de poder entender o muchas formas en las cuales puede generarse la contaminación. No es como, por ejemplo, la producción de dióxido de azufre, el cual tú se lo puedes imputar a un factor determinado. La producción de ruidos, pues, es compleja, porque el ruido es un monstruo que cualquier persona lo puede producir. Un gato que maulla puede producir ruidos, como también lo puede producir un bebé o puede producir un par de personas discutiendo un partido de fútbol. Hay muchas formas de producir ruido. Entonces, definitivamente, como les estaba comentando, la imputación sobre la base de estándares de calidad ambiental es bastante compleja y requiere pues de elementos interpretativos un poco más pesados. Y finalmente tenemos el tema sobre el cual quería poder dialogar un poco más, y es el tema de la salud ambiental. ¿Por qué? Porque en nuestro país no existe definición de qué es salud ambiental. ¿Y por qué esto es importante, profesor? O sea, finalmente, si la salud ambiental, que la define el perito, pues, si finalmente el perito dice qué es lo que es la salud ambiental y dice que en una acción concreta se afecta a la salud ambiental, entonces ya, es suficiente.
Y ese razonamiento sería totalmente errado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué sí es necesaria una definición de salud ambiental? Para mí, una acción determinada puede afectar a la salud ambiental. Para un biólogo quizá tenga una opción distinta. Para una persona que se dedica al campo quizá tenga una opción también distinta. ¿Por qué es importante una definición normativa? Porque la definición normativa cierra brechas y hace que todos tengamos un concepto intersubjetivo de qué es finalmente lo que se encuentra prohibido en la norma penal. ¿Por qué? Porque la norma penal está compuesta de prohibiciones. Las prohibiciones tienen que tener un contenido. Y si ese contenido no está delimitado de forma clara, de forma que uno pueda entender su alcance, entonces esa ausencia de limitación impide la aplicación de la norma penal. Entonces, desde mi perspectiva, el daño al ambiente y la calidad ambiental, en efecto, pueden ser aplicables, pero el daño a la salud ambiental no puede ser aplicable, no puede ser invocado. ¿Por qué? Porque no existe un concepto normativo de cuál es el estándar de un daño ambiental. De ahí que, por ejemplo, esta ausencia, uno diga, no, pero eso se puede arreglar. Hay una norma canadiense que te dice, o una norma de la OMS que te establece, pues, cuál es el concepto de salud ambiental y cómo se daña. Sí, pero tú estás hablando de dos normas que no son aplicables en nuestro país, porque para que se aplique una norma tiene que ser recepcionada por la norma, por nosotros. Entonces, eso es bastante complejo. De ahí que ante la inexistencia de un parámetro normativo que establezca qué es lo que significa la salud ambiental, pues en este extremo no resulta aplicable, sino tan solo en los dos primeros, como daño al ambiente, la calidad, o daño a la calidad ambiental. Bueno, como anuncié al inicio de esta pequeña conferencia, que más yo lo veo como una pequeña charla, mi lógica era simplemente introducir temas, y voy a cerrar con un tema que es el tema que me parece también interesante, y es el tema del principio de oportunidad en materia de minería ilegal. El principio de oportunidad, como ustedes lo saben, tiene un sentido, y no tiene otro sentido más allá que es tu segunda oportunidad. Por eso se llama principio de oportunidad. Te voy a dar una segunda chance. Dado que el tema que tú has cometido, infractor de la norma penal, es un asunto baladí, de poca monta, de insignificancia, es que yo te voy a dar una segunda oportunidad con ordenamiento jurídico. ¿Y esto qué implica? Que tu delito no sea grave, que tu pena sea realmente baja, que tú hayas sufrido las propias consecuencias de tu acción. En esos casos, el ordenamiento jurídico te da una segunda opción y faculta, no es una obligación, ojo, es importante decir esto, no es una obligación. El Ministerio Público, si quiere, te puede aplicar, si desea, también no puede aplicar el principio de oportunidad, es una opción, pero faculta al Ministerio Público a poder interpretar la situación y determinar si la persona merece una segunda oportunidad. Y si la merece, pues inmediatamente lo que hace el Ministerio Público es disponer sobre el archivo de la acción, del archivo del caso, siempre y cuando se cumplan las condiciones para el principio de oportunidad. Y como estábamos señalando, la finalidad de este sistema es básica y exclusivamente casos de poca monta, casos de baja lesividad. Pero lo que me pregunto es, ¿un delito que tiene una pena de hasta 10 años puede ser entendido como un tema de poca monta, de baja lesividad? Pues definitivamente no, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿y por qué el delito de minería ilegal con tan alta lesividad, pues se encuentra dentro del principio de oportunidad? Y es precisamente algo que hizo el legislador en el decreto legislativo 1102 de forma indebida desde mi perspectiva, porque no podría caber en este caso un principio de oportunidad. Podría caber otro tipo de medidas, de repente una reducción especial por terminación anticipada, pero un principio de oportunidad definitivamente no. Esto, dicho sea de paso, desde mi perspectiva, naturalmente desde un punto de vista de un penalista que puede haber y hacer cosas desde del derecho constitucional, no satisface los requisitos mínimos de constitucionalidad. Por ende, una acción realizada al amparo del principio de oportunidad no sería viable. Por ende, desde mi perspectiva, el principio de oportunidad no debería ser aplicado en casos de principio de oportunidad, salvo quizá excepciones muy flagrantes, casos de mínima lesividad, casos muy inusuales de minería ilegal culposa, de complicidad secundaria en un acto de minería ilegal que definitivamente pues generan una pena residual, podrían admitir ciertamente una aplicación del principio de oportunidad, pero por regla general, la acción dolosa, directa, de autoría, no sería posible aplicar este principio. Y es más, si es que un fiscal invoca ello, desde mi perspectiva, el juez, aplicando sus condiciones de control difuso, podría inaplicar esta solicitud de principio de oportunidad y ordenar que se siga con la investigación y que naturalmente este caso pueda llegar hasta una sanción contra la persona. Bueno, con este tema
cierro mi participación porque me gustaría llegar a una segunda parte, que es la que anuncié al inicio de este pequeño diálogo, en la cual desearía interactuar con ustedes siempre y cuando ustedes lo tengan a bien. Muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas para poder hacer interacción. Damas y caballeros, ¿alguno tiene alguna duda, alguna consulta? Si fuera así, por favor, levantar la mano o formularla directamente en el chat. Doctor Mario, lo escuchamos. Buenas noches. Para las preguntas, ¿podría levantar la mano para habilitar de repente si no hay audio? Ahí está, ahora sí se me escucha. Doctor. Sí, solamente una precisión. Un poquito que no me quedó claro, justamente viendo la pizarra, en el tercer elemento dice daño o potencialidad sobre el ambiente o componentes. Un poquito que no se entiende. Si podría aclararnos, por favor, doctor, agradeciendo anticipadamente su respuesta. Daño material o tendría que ser daño efectivo o potencial sobre el ambiente o componentes. Solo esa precisión, gracias. El Código Penal establece la alteración o daño del ambiente o sus componentes. Naturalmente, en este tipo, tal como ha sido diseñado, que es una copia del delito de minería, del delito de contaminación ambiental, porque si uno puede ver la estructura típica es exactamente la misma que está reflejada en el delito de contaminación ambiental, pero aplicada para acciones de minería ilegal, establece la existencia de un daño o también la posibilidad de causación del daño. ¿A qué me refiero? Como daño o potencialidad. Una cosa es que en efecto se genere un acto de contaminación con ocasión del acto de minería ilegal, y otra cosa que también podría suceder es que no necesariamente se genere el daño, pero sí se genere el peligro concreto de que el daño se pueda producir. Por ejemplo, mediante una acción riesgosa que técnicamente podría significar un impacto sobre el ambiente. Por ejemplo, el uso de cianuro en el proceso de un proceso de beneficio, pues definitivamente podría tener algún tipo de relevancia, algún tipo de interés para este caso. O también podemos ver acciones en las cuales la lesividad en sí de la acción no genere un resultado, pero sea potencialmente peligrosa, como la liberación, por ejemplo, de mercurio. Muchas gracias, doctor, por su pregunta tan interesante. Doctor, en concreto, entonces, estaríamos hablando de un delito de peligro concreto, De abstracto. ambas, de ambas, de ambas. A ver, con Perfecto. respecto a, existe un resultado lesivo, y desde mi perspectiva también estamos frente a un delito de peligro que en este caso sería concreto, de ambos. ¿Por qué? Porque el tipo penal habla de la causación o la posibilidad de causación. Entonces, cuando habla de causación implica resultado, posibilidad de causación habla de peligro desde mi perspectiva concreta. Perfecto, doctor. Gracias. No se preocupe. Doctora Sofía Peña. Buenas noches, doctor. Una consulta. Conforme a lo que acabo de escuchar y el desarrollo de la ponencia al respecto, debo entender que también los delitos contra la minería ilegal, exactamente, también se puede plasmar el tema de la tentativa. Técnicamente sí, técnicamente podríamos hablar de tentativas si que estamos hablando del extremo de resultado. Si estamos hablando del extremo de posibilidad, naturalmente ya no podría ser, porque técnicamente hablando el delito de peligro concreto es un delito equivalente a la tentativa. Solo en la modalidad de resultado sí podría caber la tentativa. Sí, es totalmente posible.
Cierto. Y agregando al respecto, entonces, cuando usted refiere a un daño o potencialidad sobre el ambiente o componentes, cabe precisar en este punto que el daño debe ser irreversible, porque hablamos de un recurso ambiental que obviamente no se equipara a si vayan a hacer una reforestación o la limpieza propia del ambiente. Estamos hablando del daño, existe un problema bastante interesante. A diferencia de lo que sucede en el delito de contaminación ambiental, donde establece un factor de gravedad expreso, entonces, naturalmente, eso hace un límite cuantitativo entre la esfera o la multiplicidad de daños que pueden existir derivados de una acción contaminante. En el caso del delito de minería ilegal, no establece un factor cuantitativo. Sin embargo, vía interpretación, y ese es un punto importante, vía interpretación, también es necesario encontrar un factor adicional de lesividad para que la acción pueda entender un sentido jurídico. Entonces, dentro de esa perspectiva, por ejemplo, si yo, no sé, realizo una acción menor, piso arena, con ocasión de la actividad minera ilegal, ¿podría decir que estoy generando un daño al ambiente? Sí, porque cualquier cosa causa un daño al ambiente. Si yo estoy respirando, estoy causando un daño al ambiente, porque estoy emitiendo CO2, pero no me van a sancionar penalmente por eso. Definitivamente debe haber un factor de gravedad que no está expreso en el tipo, pero sí es necesario construirlo desde una perspectiva de respeto al principio de lesividad. Sí, desde mi perspectiva, si bien no lo dice, ahora, la irreversibilidad es un factor, podría ser entendido como, como uno de los factores. Sin embargo, también es posible entender o de repente bajar la valla. El punto es que no existe en nuestro tipo penal una valla expresa. Entonces, ante esa no existencia depende mucho del intérprete. Ahora, ¿eso es correcto? Desde mi perspectiva, no. ¿Por qué? Porque la determinación del contenido de un elemento del injusto no corresponde al intérprete. Estos ya deberían estar predefinidos porque de esa forma se vincula al ciudadano, que es el que se guía por los parámetros fijados en la normativa. Si el parámetro no está fijado en la normativa, ¿cómo le voy a exigir al ciudadano comportarse por uno u otro determinado tipo de parámetro? Y ese, desde mi perspectiva, es el sentido por el cual debería establecerse un límite cuantitativo expreso, no solo en el delito de minería ilegal, sino también en el delito de contaminación ambiental, y este debe ser definido administrativamente, al igual que se define, por ejemplo, la infracción a la normativa de calidad ambiental, la cual está establecida en los límites máximos permisibles, que son precisamente cuantificaciones de hasta dónde se puede admitir la introducción de un agente contaminante en un determinado cuerpo receptor por una determinada actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A usted. Doctora. ¿Cómo está, Buenas doctor? noches. Muy buenas tardes. Sí, doctora. Una consulta, doctor. Si, por ejemplo, yo tengo mi reinfo para realizar minería, un ejemplo en la ciudad de Ica, y me encuentran haciendo minería en la ciudad de Arequipa, ¿estaría yo incurriendo en minería ilegal? Clarísimo, porque cuando yo hago la declaración de compromiso, mi proceso de formalización hace que yo lo haga con un determinado parámetro de UTM. Es decir, yo declaro que voy a hacer la actividad en estas coordenadas. Si estoy fuera de esas coordenadas, es ilegal, totalmente. Muchas gracias. Interesante pregunta. Gracias, doctor. Muchas gracias. A usted. Doctora Sofía, que estaba hablando usted hace un momento. Buenas noches. Buenas noches, doctora Sofía. Sí, yo tenía una duda respecto, ya el delito de minería ilegal, si bien su eje de protección no es el recurso en sí mismo, sino lo que causa en realidad la extracción, es por ello, por esa razón que no se ha tipificado el verbo rector del transporte, por eso no se hace la trazabilidad de, bueno, de todo lo que implica el comercio de este recurso, o bueno, es por esa razón, o no sé si es por otra, o hay alguna relevancia o es irrelevante que se tipifique este verbo rector, ¿no? Que es transportar. Mi perspectiva, no solo se debería de generar el transporte, sino el comercio. Pero, ¿por qué? Porque de esa manera buscamos evitar los actos de contaminación derivados de la actividad minera ilegal. Entonces, desde esa perspectiva sí se debería generar todo un análisis de la cadena. Sin embargo, esto no solamente importa para el delito de minería ilegal en sí mismo, tiene una importancia mayor, y es para el delito de lavado de activos.
Está totalmente vinculado a la interpretación que uno le dé al acto de minería ilegal. ¿Por qué? Porque si uno hace la trazabilidad del mineral y se da cuenta que está frente al mineral de carácter informal, según la interpretación que ha sostenido ya nuestra Corte Suprema, estamos hablando que puede ser cuestionable, pero ciertamente es autorizada implícitamente. Discrepo, pero es la interpretación que ya ha dado la Corte Suprema. Sin embargo, si estamos frente a un acto de un mineral que procede de minería ilegal, la acción es totalmente ilegal y por tanto sí es un supuesto base del delito de minería y del delito de tráfico, no, del delito de lavado de activos. Muchas gracias, doctora. Doctor, disculpe, pero para saber la procedencia ilegal del recurso, del mineral transportado, por ejemplo, es necesario buscar el origen. Y en ese momento, si bueno, encuentras un carro en plena carretera, ¿no? Un vehículo en plena carretera con mineral transportando, es un poco difícil y complicado saber el origen porque en principio las personas no te van a decir de dónde lo han extraído, ¿no? Claro, ahí hay varios temas muy importantes. Lo que usted está diciendo es uno de los problemas del día a día. ¿Qué es lo que pasa? Y me pongo a pensar también en el comprador de oro. Yo fuera el comprador de oro, compré oro a un informal, no un ilegal, a un informal. Técnicamente no hay un documento acreditativo que establezca de dónde se puede certificar la procedencia del mineral. ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros tuviéramos, como en otro sistema en el cual tuviéramos una trazabilidad del mineral, o sea, sabemos de dónde viene, por ejemplo, cuando tenemos el tema de madera. Cuando transportamos madera, tenemos una guía de transporte forestal, la cual establece el origen de dónde ha sido obtenida la madera y finalmente el destino final, el tipo de madera y también el peso, ¿no? Entonces, de esa manera se da un transporte lícito y quien tiene una GTF definitivamente no es intervenido. ¿Por qué? Porque pese a que, por ejemplo, esté trasladando madera delicada como cedro, se presume la legalidad en tanto que la GTF sea cierta. Eso no existe para el tema del mineral. Si existiera eso, definitivamente ya no tendríamos el caso que usted está señalando, ¿no? Si uno encuentra una persona con 5 kilos de oro cargándola, definitivamente no va a pensar pues que esa persona es una persona que simplemente se está dedicando de forma legal, ¿no? O sea, ahí va a haber un problema de que la persona va a tener que demostrar esto. Y pues para esto va a tener que hacer un rastreo. Cuando yo hago una compra, por ejemplo, lo mínimo que he tenido como diligencia es haber analizado si es que existió dentro bueno, si el comprador si el comprador, perdón, del vendedor del mineral había extraído este mineral de una zona de una zona en la cual tenía un registro de formación minera. Si tiene por lo menos eso y está autorizado ello, ya no puedo hacer mucho, entonces la compra es legal. Pero naturalmente esto pues va a implicar un proceso de acreditación por parte de la persona para demostrar que el oro es legal. Esto se evitaría de forma fácil si tuviéramos una guía de oro, pero ¿por qué no se tiene? Porque el comercio o el tráfico de oro en nuestro país es totalmente legal. Ese es el sentido. Muchas gracias por su pregunta, doctora. ¿Alguien más, doctores? Damas y caballeros, ¿alguien más? Sí, doctor, buenas noches. Bueno, Ahí, siguiendo la correlación, la misma línea de la pregunta de la doctora anterior, ¿qué pasaría si en una comunidad campesina, ¿no?, que ha permitido que una empresa pueda extraer recursos o pueda explotar el área de la comunidad campesina, y al tener problemas esta empresa con la comunidad que ya no le permite poder retirar el material que ha estado extrayendo, y sucede que estas comunidades, en su entender de ellos, que este material que se quedó pueda contaminar lo que es el área de la comunidad en sí, hacen el retiro de este material. Ahí podríamos decir que la comunidad estaría cometiendo algún delito de minería ilegal. Ya. Únicamente hablando en sentido estricto, la acción de minería ilegal presupone la realización de un acto minero. Entonces, desde una perspectiva técnica, quien realiza es la empresa, el acto de minería ilegal, porque es la persona que está ejecutando el acto minero. Entonces, desde esa perspectiva, son ellos quienes realizan esta actividad. Si la comunidad campesina tolera o acepta que en su territorio se realice actividad minera, podría entenderse como un acto de contribución
al delito de minería ilegal, pero un acto de complicidad, desde mi perspectiva, lo podría ver secundario, incluso podría ser considerado impune. ¿Por qué? Porque el hecho de que la comunidad campesina permita que se haga la actividad minera no cambia en nada de que la acción sigue siendo ilegal, porque el dueño del recurso natural, el dueño del mineral, no es la comunidad campesina. Todos los minerales, incluso si hay un árbol enorme de Chihuahua en medio de una comunidad campesina, ese árbol no es de la comunidad, ese árbol es del Estado, es nuestro. Y eso es algo que choca mucho con las comunidades campesinas. Si hay minerales en la comunidad campesina, ese mineral que está ahí no es de la comunidad, el mineral es del Estado, personificado en la nación. Entonces, el único que puede dar la autorización para poder extraer ese mineral, explotarlo, es el Estado a través de una concesión minera. Pero la concesión minera tampoco es que dé la autorización para hacer el acto minero. La concesión minera lo que hace es que el titular del mineral, el Estado, autorice a la persona a hacer una labor de extracción siempre y cuando cumpla con todos los requisitos legales para poder hacer esto. Y naturalmente existen muchos requisitos ambientales, económicos, tributarios, laborales. Y finalmente, cuando yo cumplo todos estos requisitos, la entidad encargada, en función del tipo, en función de la magnitud de la actividad minera que estoy haciendo, si es pequeña o artesanal, es la DREM, y si es mediano o grande, el Ministerio de Energía y Minas me da un permiso de inicio de operaciones con los cuales acreditan que yo puedo hacer el acto minero de forma legal. Pero en este caso, la autorización de la comunidad carece de total validez. Finalmente, si yo realizo una actividad como empresa en un terreno de la comunidad y la comunidad me autoriza eso, no quita que sea ilegal. Lo único que va a quitar es que finalmente no cometa un delito de usurpación, porque estoy realizando la actividad minera en tierra de esa comunidad, pero no deja de ser un acto de ilegalidad. Me refería más que todo, doctor, a que en el sentido de que como esta comunidad ya no permite el acceso a esta empresa para que pueda retirar el material, ellos en su entender de que supuestamente ese material está contaminando el área de la comunidad y a los pobladores de la comunidad, hacen el retiro de este material, pero lo venden, ¿no? Lo venden y hacen el transporte. Entonces, por ahí iba la pregunta, ¿no? Ni Si la de la venta ni el comunidad... transporte están sancionadas penalmente por el delito de minería ilegal. Perfecto. Sí, claro. Ok, doctor. Muchas gracias. No se preocupen. Bueno, damas y caballeros, les agradezco mucho la atención, sobre todo lo importante que es siempre su participación. Realmente me motiva mucho y me agrada mucho poder dialogar con ustedes. Conmigo será hasta otra oportunidad. Le agradezco mucho nuevamente la oportunidad a la Academia de la Magistratura, porque siempre es un espacio para mí muy interesante poder intercambiar algunas ideas sobre el delito de minería ilegal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas A gracias. usted, Sí. doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a la Escuela de la Magistratura. Gracias. ¿No te vas a ver? ¿Han estado? Pero sí son